necesitamos para considerar una carga balanceada? Que en tanto en magnitud como en ángulo, cada una de las cargas valga exactamente lo mismo. Y eso es un sistema balanceado, tanto en la fuente como en la carga. Miren, carga balanceada, ZB, ZBC, ZCA, constante. Y dependiendo de las secuencias, pues ya vamos a jugar cómo se resuelve eso. Por ejemplo, este es un sistema que tiene neutro. ¿Qué ventaja tiene el neutro? Que si hay algún desbalance en la corriente del circuito, todo ese desbalance se va por el neutro. Entonces, hoy no lo vamos a ver acá, porque como el sistema es equilibrado, la corriente que va a circular por el neutro, ¿cuánto vale? 0. Y eso es una medida del desbalance que pueda tener un circuito en un momento dado. Si usted va a una empresa, usted arranque por revisar qué corriente está circulando por el neutro. Si hay más de 10 amperios, pues el problema acá, en un sistema desequilibrado, yo lo puedo revisar. Por ahí arranca el trabajo. Solamente con mirar el neutro. Ahí ya usted está mirando cómo está el sistema. Y a veces uno encuentra unas corrientes bien grandecitas por el neutro. Bien grandecitas. Y hay que empezar a sacar cargas de una línea y hacer la otra para balancear. Esa es una manera. Esa es la manera normalmente como se balancea. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el tiempo? Pues solo tener un sistema equilibrado al 100% es muy difícil. Pero la idea es que al menos en la operación general de la empresa, lo que esté prendido todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, lo ideal es que las cargas estén en equilibrio. Bueno, entonces, miremos esto con números. Bueno, aquí están las posibles configuraciones. Esta es la primera, YY, que puede ser con neutro o sin neutro. Si yo le quito el neutro, en un sistema equilibrado no va a pasar nada. Porque como por acá no pasa corriente, por aquí le pongo neutro, algo que no pasa. Lo pongo por si llega a haber un desequilibrio. O sea, ¿por qué existe el neutro en las industrias? Por los desequilibrios. Eso nos ayuda a organizar la carga. ¿Listo? Sistema YY. Puede ser con neutro o sin neutro. Sistema Y delta. Entonces, aquí que tengo, pues que no hay neutro, ¿cierto? No hay manera de conectar el neutro. Yo puedo sacar el neutro acá, pero lo voy a llevar y voy a perder la platica porque allá no hay donde conectarlo. ¿Listo? Normalmente las fuentes están conectadas en Y. O sea, así me entregan el generador me entrega la energía en Y. Pero como yo la voy a transmitir, entonces ¿yo qué hago? Uso el primario de mi transformador en delta. Y esto me va a permitir también que si hay problemas de armónicos se queden atrapados allí en las deltas. ¿Sí? Eso es una de las situaciones por las cuales también podría tenerlo en Y, trifásico sin neutro. Pero esta es una configuración muy común y al otro lado saco otra delta y lo llevo en delta. ¿Okay? Sistema delta. Pero hoy no alcanzamos a ver las configuraciones de los transformadores. Entonces, esta es otra conexión posible. Ahora, fuente conectada en delta con una carga que puede estar en Y o en delta. Aquí no hay ningún problema para resolver cualquiera. Si ustedes quieren, en un momento dado, pueden usar transformación de fuentes y van a facilitar el trabajo. Si ustedes manejan el tema de transformación de fuentes, de carga, porque las fuentes no se transforman, entonces lo que yo les recomiendo es, yo quiero resolver este problema fácil y mi fuente está en delta, transformemos esta carga a delta y listo, y resuelvo. Tengo mi carga en delta, listo, ese sale rapidito. El anterior, estoy en Y,
con la fuente y tengo mi carga en delta, transformo mi carga y sale rápido. Esa es una opción, no es la única. Aquí está otra, delta Y. ¿Qué hago allí? Si quiero, transformo una carga a delta. Si no, ahí están las fórmulas. Y con esas van a trabajar. Pero van a ver que eso no hay que memorizar en la potencia. Quiero llegar acá para que ustedes vean cómo se resuelve. Muy bien. Entonces, miren, ¿qué me están dando aquí? ¿Qué información me están dando? Voltaje Entonces, miren, voltaje AN, BN y CN. ¿Esos son qué voltajes? ¿Dónde los ubico ahí en ese diagrama? Línea neutra. Sí, pero ¿en qué parte los mido? ¿O lo están midiendo? Ah, en la fuente. Miren. Voltaje AN es este voltaje de acá. Voltaje BN es este voltaje de aquí. Y voltaje CN es ese voltaje de ahí. Ese voltaje será secuencia positiva, negativa. Entonces, ¿cómo se da usted cuenta de la secuencia? Graficando. Graficando. Esto es voltaje AN. Eso debería. B sub N sería menos 120 por aquí. Voltaje B sub N. Y B sub Cn está por aquí. Positiva. ¿Sí? Entonces, miren, esto se mide con respecto a quién? Al reloj. ¿Sí? Entonces, miremos acá, aquí tengo A, B y C. Entonces, sería en secuencia del reloj, ¿cierto? De secuencia horaria, Negativo. porque me está dando A, B, C, en el sentido del reloj que lo va a medir. Me está dando A, B, C. Cuando yo cuente esto es porque lo voy a medir así. Y cuando yo lo mida así es que voy a mirar qué subíndices me encuentro. Me encuentro A, B, C, secuencia positiva. Y esto es muy importante. Si yo ya determiné la secuencia, entonces yo ya conozco que el voltaje línea a línea será igual a ¿quién? Raíz de 3 veces, voltaje línea neutro, y el ángulo será más 30. Y la corriente de línea será raíz de 3 veces la corriente de fase, ángulo de menos 30. Yo lo primero que voy a hacer siempre es identificar la secuencia. Ahora, ¿qué otra información tengo? La carga, ¿cierto? La carga está equilibrada. Listo, vamos a decir, la carga equilibrada. La fuente, porque todo esto es la fuente, ¿cierto? Esta es la fuente. A pesar de que son 3 fuentes, pero esta es la fuente y esta es la carga. La fuente está balanceada. También, ¿cierto? Misma magnitud, desfase de 120 grados. Entonces, fuente balanceada. ¿Y por qué es importante decir eso? Porque si esa fuente no estuviera balanceada, esto que yo estoy diciendo acá no tendría sentido. O sea, esto que estoy diciendo acá aplica solamente si la fuente está balanceada. ¿Claro? Bueno. Entonces, ahora, ¿por dónde arrancamos a resolver ese problema? Entonces, ¿qué conozco yo? Yo conozco los voltajes. Estos voltajes que conozco son voltajes ¿qué? ¿Línea neutro o línea línea? Línea neutro. Entonces, conozco los voltajes línea neutro. Voltaje, ponemos acá. Voltajes línea neutro, ¿en dónde? En la fuente. En la fuente. ¿Y cuánto valen? 220. Entonces valen, serían B sub AN, B sub BN y B sub CN. ¿Igual a quién?
a 220, ángulo de 0 menos 120 y 120. Si yo conozco ya los voltajes de línea neutro, puedo calcular ¿quién? Los voltajes línea a línea, ¿cierto? Línea a línea. ¿Aplicando qué? Que los voltajes línea a línea serán raíz de 3 veces los voltajes línea neutro y le sumo 30 al ángulo. Entonces, yo puedo decir cuánto vale B sub AB, B sub BC y B sub CA. Entonces, ¿cuánto es 220 por raíz de 3? 381,05. ¿Ángulo de cuánto? ¿De 0 más? 30. Bueno. O sea que este 381,05 se repite aquí y ese 381 se repite aquí. Sigue AC y el ¿Sí? DC. Entonces esto sería menos 120 menos 90. Y este sería 150. Ya tengo las dos opciones. La ventaja en este es que no hay impedancia de línea, o sea, asumimos conductores ideales. Si los conductores no fueran ideales, tendría yo que sumar ¿quién? La Z línea a la ZA, a la ZB, a la ZC. ¿Listo? Y encontrarla allí. Ahora, estos voltajes que a mí que me interesa determinar la corriente. Tengo acá las corrientes que entrega la fuente, ¿cierto? Es una Y. Pues por acá tengo las corrientes, esas no las conozco, ahorita nos devolvemos para allá. Tengo acá ya los voltajes en este punto. Entonces yo lo que voy a decir es que el voltaje A, ¿cómo se llama este punto? C, será igual a ¿quién? Al voltaje AC que tengo acá. ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo que yo voy a decir aquí es, miren, el voltaje CA que tengo aquí, o AB que tengo acá en minúscula, tenemos el AB, el voltaje entre este punto y este punto, como no hay nada allí, será el mismo voltaje AB que tengo acá. Entonces, acá ya puedo encontrar que el voltaje AB, el voltaje BC y el voltaje CA serán iguales ¿a quién? A los voltajes AB, BC y CA minúsculos. Y estos ya son voltajes ¿en dónde? En la carga. Que son voltajes. ¿De qué tipo de voltaje estamos hablando? Línea a línea en la carga. Pero para yo poder calcular la corriente, porque acá tengo el neutro, entonces esto sería más menos y más menos. O sea que las corrientes, ¿cómo van? Así, ¿cierto? Eso. Estas serían las corrientes ¿de quién? Con respecto a... Las corrientes de fase de la carga, ¿cierto? Para calcular yo esas corrientes de fase, necesito conocer los voltajes de fase en la carga. ¿Sí? Y como el sistema está equilibrado, ¿sí? Entonces lo que yo voy a decir es que si esto es lo mismo acá, entonces B sub AN, B sub AN, B sub BN y B sub CN mayúscula serán iguales a B sub AN minúscula
B sub Bn minúsculo y B sub Cn minúsculo. ¿Es claro? ¿Por qué o no? Porque esto está en equilibrio. Está en equilibrio, o sea, estos valores son estos mismos. Entonces, para pasar de aquí, de voltajes de línea a voltajes de fase, ¿qué tengo que hacer? Pues la operación contraria a la que hice para pasar de aquí a acá. Entonces yo ya conozco los voltajes línea neutra. Entonces yo voy a decir, mire, la corriente A sub E, esta corriente de acá, la corriente A N será igual a ¿quién? La corriente A N será igual a el voltaje a N ¿sobre quién? Z. Sobre ZA. Por lo tanto, I sub A N será igual a ¿cuánto vale BAN? 3,180. Entonces BAN vale 220 ángulo de cero. ¿Sí? Sobre ZA que vale 100 ángulo de 30. Por lo tanto, I sub AN será igual a 2,2 ángulo de menos 30. ¿Y cómo es la secuencia? Como es positivo, el resto. Exacto. Como la secuencia es positiva, entonces esto me va a quedar Menos 60. 2,2 ángulo de menos 120, menos 150 y menos 150, menos 120, menos 270 No, pero entonces uno para no confundir eso o menos 30, menos 120 y más 120. 90, sí. Eso. Ah, con respecto a los ángulos de los Amperes. Entonces, miren cómo arranca uno. Arranca desde la fuente, conoce los voltajes de fase. Luego, con los voltajes de fase, conoce los de línea. Mira si los de línea a línea son los mismos en la carga. ¿Sí? Con los de línea a línea, en este caso, se va a calcular los de fase. Con los voltajes de fase y las impedancias, calculan las corrientes de fase. Y en una Y, ¿qué característica hay? Miren, las corrientes de línea son iguales ¿a quién? A las corrientes de fase. Entonces, en Y, las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase, en este caso de la carga, que es la que yo calculé. Entonces, ya conozco quién. I sub A, I sub B e I sub C. Que las puedo poner con doble subíndice o con uno. Eso es lo que les decía. Entonces, I sub AN, I sub A será igual a quién? A I sub AN. O sea que todas serán 2,2, 2,2 y 2,2. Ángulo de menos 30, menos 150 y 90 grados. ¿Y ya voy dónde? Amperes. Ya voy en las líneas. Entonces llego a la fuente nuevamente. ¿Y cómo está la fuente? En Y. Por lo tanto, miren, la corriente que entrega esta fuente, que la vamos a llamar corriente I sub Cn, esta acá I sub Bn, y esta acá I sub An, ¿son qué? Las mismas de la línea. Entonces, vuelvo y digo por acá, en Y, porque estoy en Y, ¿cierto? Una Y allá. Pero ¿en dónde está ahorita? En la carga, en la fuente.
Entonces, las corrientes de línea serán iguales a las corrientes de fase, pero de la fuente. Entonces ya ahí tengo que, esa es A mayúscula, ¿cierto? Esa es la minúscula. Y su AN y su BN y su CN serán iguales a 2,2, 2,2 y 2,2, ángulo de menos 30, menos 150 y 90 grados. Amperios, amperios, amperios. Entonces, ya ahí calculé todos los parámetros. Calculé los voltajes de fase, me los dieron de la fuente, ¿cierto? Los voltajes de línea ya los tengo. Los voltajes de línea neutro, porque es una conexión en Y, también los tengo. Y me fui calculando corrientes. Llegué acá con corrientes. Entonces ya tengo todos los parámetros. ¿Qué me faltaría calcular? Las potencias, tanto en la fuente como en la carga. Entonces, ¿cómo calculo potencia? Entonces, vamos a ver la potencia suministrada. ¿Quién suministra? Entonces será 3 veces, ¿quién? El voltaje, por ejemplo, AN, ¿cierto? Voltaje AN, porque es el voltaje de ¿qué? De fase. El voltaje de fase es el voltaje AN, por la corriente y su AN conjugada, o sea que P sub S será igual. El voltaje AN lo tengo acá. Aquí. P suministrada será 220, ángulo de 0. Yo me tragué el 3. Falta el almuerzo. Suministrada es 3 veces. ¿Por quién? Por la corriente AN conjugada. Y su AN me dio 2,2, ángulo de menos 30. O sea que la potencia suministrada será igual, ¿cuánto a eso? 484 ángulo de 30. 484, ángulo de menos 30, ¿no? Pero la 30, ¿no? La corriente conjugada de la 30. Sería 30 positivo. Sería 30. Ángulo de 30. Porque aquí es menos 30, bueno, menos 30 faltó aquí conjugado, listo, pongámoslo aquí. Esto daría ángulo de 30. ¿Qué? Voltio de peso. Si yo voy a calcular la potencia demandada, esto será 3 veces, ¿quién? El voltaje AN por la corriente AN, que es la de fase, conjugada. Entonces, potencia suministrada, perdón, demandada aquí, será 3 veces BAN, y BAN nos dio ¿cuánto? BAN fue la misma, BAN minúscula, o sea, 220, ángulo de 0, por, y su AN, 2,2, ángulo de menos 30, pero conjugado. O sea que llegamos al mismo valor, ¿cierto? Eso debería ponerlo así, S, 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 y estas de acá, estoy enseñando cosas que no son. S y S. Entonces, S demandada es 3
484, ángulo de 30, volteado. Entonces, balance de potencia nos cuadra, ¿cierto? Profe, a mí la S me dio 1452 ángulo de 30. ¿Cómo? A mí A también, mí me profe. dio 1452 ángulo Sí, de 30. debe dar eso. Sí. O sea que faltó multiplicar por 3, Por 3. ¿cierto? 484 por 3, ¿cuánto da? Lo que dice el compañero. 1452. ¿Cuánto? 1452. Bueno, muy bien. Claro, eso le iba a decir, vamos a comparar si obtuvimos los valores. Siempre tomamos el primer voltaje con la primera corriente y con ese cosinus que tomamos. Sí, o sea, miren que siempre hay una relación entre subíndices. Este A con este A, porque acá pasé de línea neutro a línea. Entonces, ¿cuál es la referencia del primer subíndice? B sub N, B sub B, C. Y B sub C siempre será A, ¿sí? Ahora, como aquí hay neutro, nos faltaría encontrar cuánto vale la corriente que circula por ese neutro. Entonces, si esta es I sub AN, esta es I sub CN y esta es I sub BN, entonces todas están entrando al neutro. Por lo tanto, la corriente del neutro, Ahora suma las 3. exacto, será igual a I sub AN más I sub BN más I sub C. ¿Y eso cuánto les da? Sumemos estas tres. 0. ¿Cero ángulo de cuánto? De 0. Porque es un sistema equilibrado. Ve, pero una pregunta. Dime. Para la potencia suministrada y la demandada, ¿yo puedo tomar cualquiera de las tres fuentes o solo cojo la de... Cualquiera. Ah, ok. Cualquiera. Con cualquiera que haga el ejercicio vas a obtener lo mismo. Porque es equilibrado. Si fuera desequilibrado, tiene que coger la fuente por la corriente. Fuente por corriente y sumarlas. Entonces, miren que no es complicado, ¿sí? Muy bien. Hagamos otro. ¿O quieren tomarse un break de 7 minutos y a las 4 continuamos? Miren esto. Vamos a cargar este marcador. Tiene que estar como... Dime, Voy a probar un momentico, es que la luz no me da ¿qué hago? para ver la pantalla. Le oscurezco la pantalla.